superficiales a los ministros y ministras, que a mí se me hace que le sacaron al parche de ir a fondo en el tema, y bueno, se convierten en la zancadilla de este plan B tan importante, no solamente para el presidente, sino para aquellos que desde abajo apoyamos las reformas, la transformación de instituciones y de procedimientos que han manejado a sus anchas estos miembros pues de las mafias institucionales, lo voy a decir así con todas sus letras, le apuestan a otros intereses y no los del pueblo, dice, palabras más, palabras menos, ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Te saludo, maestro, buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. En efecto, sospechábamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba tomada por un grupo de indolentes, por un grupo de personajes que no tienen empatía con el pueblo de México, pero no sabíamos hasta qué punto. Y ayer los vimos en pleno, ayer los vimos en acción, declarando inconstitucional la primera parte del Plan B, es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social, y de ahí no pasaron. El ministro ponente, como usted ya lo sabe a esta hora, fue Alberto Pérez Dayán, y le acompañaron, hay poquita cosa, el voto de 8 ministros. Y este bloqueo, se lo digo yo también sin eufemismos y sin rodeos, no es otra cosa que una guerra judicial. Y eso se tiene que decir tal como es, sin buscarle 3 pies al gato. De ahí que los voceros de la élite ya estén diciendo que la Suprema Corte es el bastión de la democracia. Pero ¿sabe qué? No es así, ni tantito. De hecho, es todo lo contrario. La Suprema Corte es una cueva de corrupción que da miedo y da asco. Los ministros conservadores pretextan que hubo violaciones en el procedimiento, pero lo cierto es que no estudiaron, se quedaron en la superficie, no le entraron al meollo del asunto, le dieron la vuelta a la discusión, porque a ellos no les importa estudiar, a ellos no les importa afectar el bien común. Ahora resulta que son unos puristas, sí, cómo no, unos puristas que ahora acusan violaciones en los procedimientos, pero que hacían negocios en lo oscurito. La única que sacó la casta y dio gusto verla en acción fue la ministra Yasmín Esquivel, ahí rodeada de tiburones disfrazados con toga. Al verla, escucharla y disertar y argumentar, nos damos cuenta de que no todo en la Suprema Corte está podrido. Y al fin encontramos a una ministra, que decide velar por los intereses del pueblo. Y es que no se tocó el corazón, ni se anduvo por las ramas cuando le dijo al tribunal, a ese tribunal del cual forma ella parte, que no había hecho un estudio de fondo sobre el contenido. Y les dio durísimo cuando les recriminó que lo querían invalidar por supuestos vicios de procedimiento, pero los exhibió como burdos y superficiales magistrados que no son capaces de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Estudiar, porque como dice la ministra Esquivel, con su pedestre actitud han colocado a esta ley en un plano de mayor inconstitucionalidad. ¡Qué vergüenza ver que tenemos magistrados tan limitados y que se andan por las ramas, y todo para defender el statu quo! Porque estos ministros quieren que las cosas permanezcan como están. Porque estos ministros están para llorar. Quieren expulsar del orden jurídico, fíjese usted, una ley que no estudiaron ni comprenden. Y ayer lo decíamos, pensábamos que solamente eran Pascal, que solamente era Ciro, que solamente eran los periódicos del corporativismo, pero nos damos cuenta de que no son solamente estos opinólogos los que no entienden nada, sino los magistrados que no les pagaron suficiente a sus canchanchanes para que estudiaran, para que les dieran a comprender. No, les valió gorro. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que se les cayó la máscara. Ahí es cuando nos damos cuenta de quiénes son y para quién trabajan.
trabajan para el conservadurismo más recalcitrante y retrógrada y no para el bien del pueblo de México. No, esta corte no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la corte de los ilusos y de los corruptos. Son, salvo honrosas excepciones, una vergüenza absoluta para la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si viviera, imagínese usted, Ignacio Ramírez, Vicente Rivapalacio o Andrés Quintana Roo, quienes fueron ministros probos y defensores del pueblo, estarían avergonzados de esta generación de entreguistas y de golpistas. ¿Se imagina usted realmente que el enorme indio de Tixla, Ignacio Manuel Altamirano, que también fue ministro de la Suprema Corte, aprobaría la actitud de Norma Piña Hernández? ¿Usted cree que Sebastián Lerdo de Tejada o Benito Juárez, que también fueron ministros de la Suprema Corte, avalarían la actitud de Javier Lainez o la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena? Por supuesto que no. Estos ministros son una auténtica vergüenza para el pueblo de México. Miren que no analizar el contenido de las normas reclamadas y aún así tener la cara dura de piedra para presentarse y obstaculizar una ley que beneficia a la gente, eso es tener el corazón y la mente podridos. Ahora, usted ya sabe quién es quién en la Suprema Corte y quiénes están en contra de la democracia y de la ciudadanía. Ahora sí, ya sabemos por qué Enrique Graue, el oftalmólogo viajero, está utilizando todos los recursos de la UNAM para desacreditar a la ministra Esquivel. No lo veíamos con tanta claridad, pero ayer nos ha quedado claro todo este asunto, querido Vicente Público Memorioso. Esta gente quiere desacreditar a la ministra Esquivel porque ha visto, y hasta eso sí lo ha visto con buen ojo, que ella está de parte de la transformación. Así como hay periodistas en contra de la transformación, así también hay magistrados en contra de la transformación. Y aquí está usted viendo en pantalla a una ministra a la que no le tembló la voz para decirles, en otras palabras, por supuesto, holgazanes y superficiales a esos 9 ministros que votaron en contra del Plan B. Un Plan B que beneficia, como ayer se lo explicamos al pueblo de México, y que estos personajes dan vergüenza. De verdad, querido Vicente, si uno revisa quiénes fueron los ministros de la Suprema Corte en la historia, nos vamos a dar cuenta que hubo gente tesonera, gente de mucho trabajo, gente comprometida con el pueblo de México, pero de un tiempo a la fecha, gente como Cosío, gente como Eduardo Medina Mora, gente como estos 9 personajes que están ahí, dizque no les gustan los reflectores, dizque no les gustan las entrevistas, pero ahí están dando la nota cuando deberían de estar trabajando, pues trabajando sin reflectores, trabajando, arrastrando la pluma y reflexionando sobre el bien común, pero ellos están en otra cosa, están dando la nota. Y bueno, pues vamos a seguir pendientes, querido Vicente. ¿Qué percibes detrás de todo esto, Ricardo? Hace un rato hablaba de lo peligroso que podría resultar este camino, esta ruta que ha decidido seguir la Suprema Corte, los ministros y ministras de la Suprema Corte, con honrosas excepciones, rumbo al 2024, pero tú también ves detrás de estas decisiones el 2024, ¿qué ves? Sí, esto fue algo que el presidente López Obrador se había propuesto desde el inicio de su administración, que hubiera una limpieza en el Poder Judicial, porque está absolutamente podrido, hay personajes enquistados y familias, una genealogía de personajes que han estado ahí abrevando como sanguijuelas en la Suprema Corte de Justicia, pero no solamente en la Suprema Corte de Justicia, sino también en los tribunales estatales, en los tribunales locales, en los ministerios públicos, una corrupción que está ya no pegada, sino forma parte de ese poder judicial. El presidente lo ha dicho en diferentes momentos, tiene que el siguiente candidato, candidata que se proponga llegar a la presidencia,
tendrá que tomar cartas en el asunto y con una actitud bien comprometida. El presidente López Obrador ya no alcanzó a cumplimentar ese proyecto, pero definitivamente es algo que se queda en el tintero y que hoy lo estamos viendo. Hacia el final del sexenio del presidente López Obrador está arreciando la actitud conservadora de estos personajes. ¿Quién está detrás? Lo sabemos perfectamente, por eso está todo de la mano. Está Krause y sus negocios con la Suprema Corte, está Nexos y los negocios con la Suprema Corte. Acuérdese usted que la revista Nexos tiene ahí una sección que se llama el juego de la Corte, y justamente le hacen el juego a la Corte tras un dinerito, bonito dinero. Aquí en Sin Censura se lo platicamos, le presentamos ahí los documentos donde decía cuánto le pagó la Suprema Corte de Justicia a Nexos, Ciencia y Sociedad y Literatura. Así que no nos vengan. ¿Quién estará detrás? Pues estos personajes están detrás y eso se sabe muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quieren imponer? Quieren imponer una élite que vaya pregonando por aquí, por allá, que ellos son los buenos, que son los demócratas, que les interesa el pueblo de México. No, no es así. De ahí que estos personajes tengan relación con las aulas universitarias. De ahí que estos personajes estén en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que estén en Nexos, que estén en Letras Libres, que estén en el Colegio de México, que estén en el CIDE, que estén en el ITAM, que estén en el Colegio Nacional, que estén en todas partes, porque de ahí la gente va a decir, es que yo esto lo escuché en W Radio. Pero ahí está la gente de Cosío. Es que lo leí en Letras Libres y en Nexos. Es que ahí está la familia de Eduardo Medina Mora, la familia. Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado. Detrás de esto hay intereses que no tienen absolutamente nada que ver con el pueblo de México. Es política. Esta Suprema Corte está haciendo política. Y yo diría con el presidente López Obrador, politiquería, porque no quieren aportar absolutamente nada. Acuérdese usted que los ministros todavía ganan mucho más dinero que el presidente de la República, y si son capaces de pasarse la Constitución por el arco del triunfo, imagínese usted qué otras cosas son capaces de hacer. Bueno, dice Denise Dresser, maestro, no por llevarte la contraria ni por picarte la cresta, pero dice Denise Dresser, si a López Obrador no le gusta la Constitución y no le parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le obligue a obedecerla, pues que renuncie. Cuando tomó posesión juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Hoy traiciona ese juramento. El problema es suyo, no nuestro. Válgame, Denise Dresser hablando por México, hablando por los mexicanos. ¿Quién le dio esa potestad? ¿Quién le dio esa bandera? El problema es suyo, no nuestro. Y si no le parece, que renuncie. Válgame Dios, querido Ricardo. ¿Qué podemos pensar de una bailarina ramplona como esta? La verdad es que esta mujer ha perdido ya desde hace mucho tiempo el juicio, se sabe perfectamente panista, engañó a mucha gente cuando la tomó descuidada e hizo esas críticas a Enrique Peña Nieto, pero solamente estaba tratando de allanarle el camino al Partido Acción Nacional. La vemos, es amiga íntima de la esposa de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, porque luego van a decir, es que no es la esposa, es una persona con una identidad propia. Bueno, es amiga íntima de Margarita Zavala, es amiga de Felipe Calderón, ella es panista, que no nos venga a tratar de engañar, es amiga, ergo, de todos estos personajes de la derecha que están golpeando desde el periódico Reforma, desde Aristegui Noticias, es exactamente lo mismo, y si nosotros vamos desarmando su discurso, nos vamos a dar cuenta de que se quedan en los huesos. No hay argumentos, no hay datos duros, estos personajes le han apostado siempre a la especulación. ¿Qué sabe Denise Dresser de la Constitución? Parece que nada, parece que un cacahuate, y es que no se necesita ser jurista para darnos cuenta de que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es, desde hace mucho tiempo, un Frankenstein. Es eso. Han habido personajes que ellos han celebrado como reformistas y le han quitado y le han añadido a la Constitución cualquier cantidad de cosas. Que no nos venga a tratar de dar a tole con el dedo. La Constitución ha estado ahí
desde hace mucho tiempo, ya con muchísimos parches. Si fuéramos a la historia de la Constitución, nos daríamos cuenta de cuántos cambios se le han hecho. Nadie juraría, porque se sentiría ridículo de jurar sobre un Frankenstein. Así que no nos venga Denise Dresser a tratar de engañar. Es un personaje como lo son estos ministros superficiales. No entran al fondo del asunto, no quieren discusiones de ese tipo, porque ahí en el fondo se ahogan de ignorancia. Están muy ocupados dando entrevistas, están muy ocupados tras los reflectores y no tienen tiempo de leer. Y eso es sustancial en esta carrera, no solamente en el periodismo, sino en la carrera de los ministros. Imagínate que no lean y que se presenten y traten de argumentar que hay vicios en el procedimiento y que por eso no le pueden entrar. Eso es andarse con ambajes, eso es dar cuenta de que no estudian y como han dicho los críticos de estos personajes, pobres políticos, pobres magistrados que lo conocen solo por encimita, todo. Aquí me parece que fue como un examen ante el pueblo de México y ya el pueblo de México se dio cuenta de que no llegaron preparados, no conocen el plan B, no conocen de lo que están hablando y por eso se oponen. Simple y sencillamente hubo acuerdos, ya se ve que con las cúpulas conservadoras y por eso están, como siempre han estado, en contra del pueblo de México. Querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a las miles de personas conectadas en estos momentos en Sin Censura TV a tus trincheras, a tus esfuerzos independientes? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales para seguir echándole fuego al leño de la crítica, porque hace falta la crítica. Síganme, por favor, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24, en los diarios del Grupo Cantón. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso. Si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Y antes